día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del discernimiento, este estudio que está enmarcado dentro de... Ella es la reina del... Este estudio que está enmarcado dentro de el título principal o el macroestudio de la Biblia y la verdad. Y llegamos a este punto del discernimiento después de haber recorrido, ¿no es cierto?, varios tópicos relacionados, por supuesto, con la Biblia y la verdad, entendiendo que la Biblia es la revelación completa y suficiente que Dios ha entregado a la humanidad, de manera tal que a través de esta podamos nosotros conocer a Dios, a nuestro Dios, al único Dios y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo dice Juan capítulo 3, versículo 17, ¿no es cierto? Dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese pasaje inmediatamente, ¿no es cierto?, circunscribe el propósito de la Escritura, que es conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la base de la revelación bíblica es justamente la suficiencia de esta para poder dar a cada uno de aquellos que está buscando con corazón sincero, ¿no es cierto?, la verdad de Dios, le satisface, tal como dice también Juan, ¿no es cierto?, y nos dice, cuando el Señor dice que Él es el pan de vida y todo aquel que a Él viene nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed, haciendo por supuesto una analogía con las necesidades básicas de nuestro cuerpo, dice que cuando le encontramos a Él, nuestra necesidad espiritual es completamente satisfecha. Por lo tanto, todo aquello que se ha levantado el día de hoy tendiente a producir confusión en el pueblo de Dios, relacionado principalmente con nuevas revelaciones o con principalmente eso, nuevas revelaciones o el renacimiento de algunas cosas que ya no están en vigencia, por así decirlo, es lo que confunde al pueblo de Dios y es en definitiva lo que trae un tiempo como el que estamos viviendo, en el cual, por supuesto, la dificultad del discernimiento se hace mayor y la necesidad de por supuesto, también se hace prioritario. Lo dije en el primer mensaje de esta temática del discernimiento específicamente, que nosotros como iglesia en términos generales y por supuesto también en términos particulares como Iglesia Cristiana de La Serena, requerimos más que nunca el discernimiento, ese don espiritual que viene de Dios y que está disponible para cada uno de sus hijos e hijas, con el propósito de no ser confundidos, de no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, de no ser engañados por falsos maestros, falsas enseñanzas, las cuales pueden llegar a ser muy groseras o muy sutiles. El péndulo, ¿no es cierto?, en el cual se mueve este movimiento apóstata es muy amplio, va desde lo más grosero hasta, vuelvo a decir, situaciones que son francamente un desafío al discernimiento. Pero es justamente la potestad, el derecho y también el deber de cada uno de los hijos de Dios de examinar abiertamente, ¿no es cierto?, y profundamente cualquier tipo de enseñanza que no se ajuste a la verdad de Dios. La semana pasada alcanzamos a ver en relación al discernimiento, que les recuerdo es la palabra diacrino. Discernimiento es la palabra diacrino en el griego, que significa discriminar, elegir entre lo bueno y lo malo, seleccionar. Por lo tanto, el hijo, la hija de Dios, debe tener ejercitado el discernimiento, cada vez discriminando, ¿no es cierto?, entre aquello que es de Dios y lo que no es de Dios. Por lo tanto, fíjense ustedes que tenemos un ambiente social en nuestro país, bueno, y en el mundo en general, en el cual la palabra discriminar está sumamente atacada. Y por supuesto que cuando se aplica en forma negativa, cumple
o se cumple esa descripción. Pero obviamente la discriminación es algo, o el discriminar es algo que es absolutamente necesario para la vida y por supuesto que es absolutamente necesario para la vida espiritual. El cristiano está llamado a estar permanentemente discriminando, ¿no es cierto?, entre lo que ve y lo que coteja en la Escritura. Entonces la palabra diacrino es claramente un llamado a esta discriminación, a esta verdadera selección entre aquello que es bueno a los ojos de Dios y de aquello que no lo es. Dijimos, ¿no es cierto?, que el pasaje principal del deber de examinar se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y recuerde que el contexto de este pasaje no está en relación a que nosotros vamos a tratar de encontrar algo bueno en cosas que no son abiertamente de Dios, en la forma más grande, ¿no es cierto?, que nosotros podamos identificar. No vamos a encontrar desde el punto de vista espiritual, por favor, y quiero que se concentre en eso, no vamos a encontrar en un discurso político algo bueno o malo según la visión de Dios. Estamos hablando que cuando tú asistes y el contexto es justamente la enseñanza bíblica, ¿no es cierto?, verdadera, nosotros tenemos que estar permanentemente discriminando, como los bereanos que están en el capítulo 17 del libro de Hechos, ¿no es cierto?, que ellos permanentemente escudriñaban la Escritura, revisaban, cotejaban para ver que si es que lo que el apóstol Pablo o quien fuera les enseñase, por supuesto, se conformara a la Escritura. Eso es lo que significa, ¿no es cierto?, retener lo bueno, ¿no es cierto?, examinarlo todo, retener lo bueno, en el contexto de la predicación de la Biblia. Los hermanos en Tesalónica estaban también siendo atacados por falsas doctrinas, por la introducción de filosofías, que era, por supuesto, muy dado en todas las iglesias del primer siglo, sobre todo porque el mundo greco-romano tenía una influencia gigantesca sobre todas las instituciones, y la iglesia no era una excepción. Por lo tanto, en ese contexto está diciendo el Señor, ¿no es cierto?, que nosotros aprendamos a discernir, a discriminar cada cosa que escuchamos en el nombre de Dios, cada enseñanza que escuchamos tiene que estar completamente sujeta a la palabra de Dios. Hay cosas que uno debe desechar, ¿no es cierto?, de cualquier mensaje bíblico o enseñanza. Pueden ser las experiencias personales, puede ser un chiste, puede ser, en fin, una instancia que no tiene un carácter doctrinal. Pero efectivamente nos debemos quedar siempre con el fondo de lo que hemos estado recibiendo, y el fondo siempre tiene que ser la palabra de Dios. Por eso es que es también una situación complicada cuando desde un púlpito se ocupa gran parte de ese tiempo en contar experiencias personales del pastor o de la persona que esté predicando, o en contar historias, demasiadas ilustraciones que son necesarias muchas veces, pero que finalmente no constituyen la enseñanza doctrinal, ¿no es cierto?, prioritaria que debe ser desde el púlpito o desde cualquier lugar donde se establezca la enseñanza bíblica. Por cierto, es deber también del predicador o del maestro que está enseñando o de quien esté guiando un estudio bíblico, maximizar las instancias en las cuales el mensaje pueda ser lo más dinámico posible, ¿no es cierto?, y provocar, por supuesto, también ciertas inflexiones que generen una atención relativamente constante de quienes lo están escuchando. Pero cuando la Biblia, ¿no es cierto?, o el púlpito se transforma en un lugar donde entretenemos a las personas por medio de historias, analogías, ilustraciones, y eso ocupa gran parte del tiempo de la predicación, ciertamente nos encontramos en algo que no agrada al Señor,
porque el propósito justamente del púlpito es enseñar doctrina, siempre, siempre enseñar doctrina. Por lo tanto, dice, examinarlo todo, retener lo bueno, y recuerden ustedes que la palabra examinar, que es sinónimo también de discriminar, es la palabra dokimazo, y agrega un concepto interesante. Dokimazo, que es examinar en el griego, la palabra que se utiliza acá, corresponde al hecho de cotejar en función de un estándar preestablecido. Un estándar preestablecido. Y es la palabra que se traduce también del hebreo, ¿no es cierto?, cuando los sacerdotes para la fiesta de la Pascua examinaban el cordero bajo un estándar muy estricto, ¿no es cierto?, el cordero sacrificial, el que iba a ser ocupado en el sacrificio, y era examinado, ¿no es cierto?, de manera muy estricta, como digo, y ciertamente esa es la palabra que se utiliza. Entonces, examinarlo todo significa tener un ojo crítico, bíblico, no un ojo sentimental, no un ojo prejuiciado, no un ojo que esté basado en la cultura, sino que en la palabra de Dios. Ese es nuestro estándar, esa es nuestra norma de conducta, esa es la revelación de Dios. Ahí se encuentran efectivamente todas las instancias, ¿no es cierto?, para establecer cualquier tipo de enseñanza y colocarlo a la luz de la Escritura. Y si esa enseñanza, por muy buena que resulte a nuestro sentir, ¿no es cierto?, por supuesto hay que desecharla si no se ajusta al modelo de Dios y al estándar de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el discernimiento y quiero decirles que este proceso del discernimiento tiene 5 etapas. Vimos primero la del examinar, que es el deber de examinar. El hijo de Dios, la hija de Dios debe examinar la enseñanza, la doctrina, ya lo vimos. También dice que debe tener el deber de contender la fe que le ha sido entregada. También tiene el deber de retener la fe y la enseñanza. Por supuesto que tiene el deber de obedecer y finalmente el deber de compartir. Son los 5 deberes, por así decir, que se derivan de la enseñanza del discernimiento. O sea, el discernimiento no es solamente tener la capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo al estándar de Dios, sino que es algo que tiene un efecto en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. El deber de contender, la palabra en el griego es epagonizomai, que es una voz de carácter militar, que significa sostener una posición ganada desde el punto de vista militar. Perdón. Epagonizomai significa, ¿no es cierto?, contender. La traducción al español significa el poder retener, y la idea es justamente una posición que se ha ganado desde el punto de vista militar en una batalla y sostenerla, mantenerla, ¿ya? Por lo tanto, es una voz bastante, si dijésemos nosotros, fuerte en relación al concepto, porque no está hablando solamente de retener desde el punto de vista de guardar lo que tenemos, sino que está hablando justamente también de que el hecho de hacerlo va a generar mayoritariamente algún tipo de situación conflictiva por el hecho de hacerlo. Recuerden que las analogías en cuanto a combate y en cuanto a soldado, ¿no es cierto?, y el aspecto, por así decir, militar se encuentra ampliamente en las analogías que utiliza principalmente el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque efectivamente la analogía con nosotros es bajo ese concepto también de una obediencia vertical que tenemos hacia la palabra de Dios. Y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 17.
está hablando en relación al anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cada hijo e hija de Dios es un defensor, no de Dios, del Evangelio. ¿Qué significa del Evangelio? Obviamente del mensaje de Dios. Tiene que estar siempre, como dice el apóstol Pedro, preparado para poder dar los argumentos bíblicos en su convicción espiritual de la fe que profesa. Nosotros tenemos que saber defender la fe que profesamos, no porque estamos defendiendo a Dios, sino con la esperanza de que aquel que nos escucha esta defensa pueda cambiar de opinión y volverse a la fe de Dios. Entonces, no es que estamos defendiendo a Dios para que Dios no salga dañado, porque no es así, sino que defendemos y contendemos por la fe, porque siempre es una inmensa oportunidad de que nosotros seamos el vehículo por medio del cual una persona que está en una fe equivocada, ¿no es cierto?, se pueda volver a la verdad. Esa es la razón de contender por la fe. No es una razón desde el punto de vista de Dios, sino que en favor de aquel que está escuchando, como dice la palabra, que quizás si Dios, en su soberanía, le concede arrepentirse por medio de ese mensaje. Pero el concepto de contender por la fe y el concepto de defender la fe es justamente porque nos da la oportunidad de contrarrestar aquella falsedad en que se encuentra la persona, ¿no es cierto?, versus la verdad de Dios que nosotros debemos manejar y debemos comunicar. Entonces, dice Pablo, estoy puesto por defensor o para defensa del Evangelio. Vamos a Tito 1:13. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este es un mensaje a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces está hablando, y Tito, un joven pastor también, no lo digo por mí, él también, sino por Timoteo. Entonces, dice, repréndelos duramente. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que en nuestro sentimentalismo humano, ¿no es cierto?, que muchas veces no sabemos controlar, nosotros tendemos a rápidamente asociarnos con aquellas ideas que nos dan una sensación de bienestar, pero que, sabiéndolo o no, nosotros, ¿no es cierto?, no está conforme a la enseñanza bíblica. Y eso es algo que debemos estar permanentemente corrigiendo en nuestras vidas, recibiendo corrección y entregando también corrección en amor en función de este estándar, ¿no es cierto?, de este doquimazo, ¿no es cierto?, que es ese estándar que nos permite a nosotros establecer los parámetros en los cuales efectivamente estamos recibiendo enseñanza o entregando enseñanza. Entonces le está diciendo a Tito que sea firme en reprender, porque el propósito de Dios es que nosotros mantengamos una vida en santidad. Y para que sea en santidad desde el punto de vista de Dios, tiene que ser bajo el escrutinio de la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Difícil muchas veces porque ciertamente cada cosa que nosotros hacemos tiene un costo, y por supuesto que el costo de enseñar, comunicar, proclamar y recibir la verdad, ¿no es cierto?, nos va a generar siempre un costo en nuestro entorno, ya sea familiar o social. Pero, tal como dice el apóstol Pedro, cuando es tomado prisionero por los fariseos, él dice, ustedes tienen que pensar que nosotros tenemos que tomar una elección, o hacerle caso a Dios o hacerle caso a ustedes.
El hacerle caso a Dios tiene un costo, el hacerle caso a los hombres también. Ninguna de las cosas queda sin tener un costo, ¿no es cierto?, que en algún momento, tarde o temprano, nos pasará la cuenta. Judas 1:3. En realidad Judas 3. Este es el pasaje clásico que utilizamos nosotros para esta palabra que es contender, epagonizomai. Judas versículo 3 y 4. Y este es un mensaje, una vez más, a la iglesia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Otra vez se repite la misma palabra, ¿no es cierto?, que recibe Tito la responsabilidad de exhortar, exhortándoos que contendáis, ahí está la palabra, ¿no es cierto?, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está hablando, ¿no es cierto?, de que ha sido dada una vez. Por eso es que decimos también que a la luz de la Escritura no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas, no hay nada que complete el Evangelio está completo. Entonces dice que la razón por la cual les da esta exhortación es porque ferozmente, tal como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, si ustedes recuerdan, en capítulo 21, cuando dice que él sabe que después de su partida se van a introducir lobos rapaces, y la característica del lobo rapaz es que no va a perdonar al rebaño. Desgraciadamente el rebaño a veces perdona al lobo, pero el lobo no va a perdonar al rebaño. Entonces, esa situación es algo que la iglesia cristiana debe saber que es un ataque permanente. Por eso es que hemos sido puestos como heraldos del Evangelio para defender la fe, ¿no es cierto?, para estar permanentemente atentos, despiertos, ¿no es cierto?, frente a cualquier tipo de enseñanza o movimiento que no se ajuste al estándar, al doquimazo bíblico. Dice, ¿no es cierto?, la razón en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado, y ahí está la característica, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, soberanía, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que negar a Jesucristo no es solamente la negación burda de decir que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no existe, en fin, cuánta cosa que estaríamos nosotros fácilmente discriminando. Por eso es que la voz encubierto, que aparece ahí mismo en el versículo 4, es tan importante, porque las técnicas sutiles que se utilizan para introducir las falsas doctrinas son ciertamente un arte maligno, por supuesto, pero que va a buscar siempre provocar una confusión. Por eso es que la suma de tu palabra es la verdad, y nosotros tenemos que manejar el pensamiento que Dios nos revela en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos sacar un texto de contexto para transformarlo en un pretexto de hacer cualquier cosa torcida a nuestro favor y no a favor del Evangelio. Entonces, nos está diciendo el Señor que debemos tener el deber de contender. Por eso es que nos preparamos, por eso es que dice la carta de Pedro, la vamos a leer, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis. Nunca debes tener temor, nunca debes estar, ¿no es cierto?, turbado o confundido, porque la verdad ciertamente produce luz. No es de extrañar que
tengamos permanentemente un ataque a la verdad. Y explica el versículo 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces tenemos el complemento, contender ardientemente. ¿Cómo es que contendemos ardientemente nosotros? Primero que nada, estando preparados. Esa es una responsabilidad congregacional, pero también es una inmensa responsabilidad personal. Eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros estamos permanentemente examinando la Escritura, familiarizándonos con la Escritura, complementando la Escritura en el sentido de que estamos viendo lo que dice en el Antiguo Testamento, lo que dice en el Nuevo Testamento, vamos cotejando, ¿no es cierto?, vamos viendo el cumplimiento de las cosas, vamos entendiendo la mente de Dios, vamos pudiendo, ¿no es cierto?, discernir mucho más rápidamente cuando algo nos suena fuera de contexto, fuera de texto, fuera del estándar, podemos rápidamente discernir y dice que debemos nosotros contender, pero dice con mansedumbre, ¿no es cierto?, con las características que se entrega acá, porque no es una batalla contra carne y sangre, estamos peleando contra potestades, contra huestes de maldad. Normalmente el mal o la maldad o aquel que está en una doctrina equivocada va a buscar siempre que tú pierdas el dominio propio, que tú pierdas el control, como una manera, ¿no es cierto?, de justificar su posición. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe siempre saber que la firmeza es una buena compañera de la mansedumbre y viceversa. La reverencia significa que debemos presentar respeto. Respeto, ¿no es cierto?, no significa respetar la idea errónea de una persona, sino que significa respetar la integridad de la persona. Nosotros no obramos conforme a lo que el mundo dice en este ambiente completamente politeísta, podríamos decir de alguna manera, en el cual cada uno grita que se le respete su forma de pensar. Nosotros no podemos respetar aquello que no viene de Dios. No podemos respetar lo que está reñido con la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo es que lo hacemos? Lo hacemos estando preparados y entregando la verdad de Dios, ¿no es cierto?, por sobre la mentira que se está colocando. Eso va a generar un resultado. Si el Señor ha decidido en su soberana voluntad quebrantar el corazón de esa persona que está frente a nosotros, lo hará conforme a lo que ha escuchado también en función de nosotros como parte del proceso de evangelización. Pero si no es así, esa persona lo más probable es que endurecerá su corazón y se envolverá aún más en la falsa doctrina. Por lo tanto, nosotros debemos ser también sabios al momento de compartir, qué defender y hacerlo siempre sin, o evitando, mejor dicho, el poder caer en la trampa de perder el dominio propio y de pensar que estamos hablando de una discusión de carácter teológico. No existe la discusión teológica porque hay una sola teología y es la Biblia. El que no se conforma a ella no está haciendo teología, está haciendo filosofía. Puede que nombre a Dios, puede que se base en algunos aspectos de la Escritura, pero la teología es algo que solamente puede practicar quien ha nacido de nuevo y tiene en la Biblia su única y total autoridad. Entonces debemos contender, debemos examinar, debemos contender y debemos también retener. Después de una contienda, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que volver a hacer un catastro de nuestra verdad o de lo que sabemos, en lo que estamos, ¿no es cierto?, cimentados, porque justamente cada vez que nos vemos enfrentados, y cuando ocurre, por ejemplo, con doctrinas muy sutiles, quizás las mentiras groseras, nosotros podamos rápidamente deshacernos de ellas y no van a alterar nuestro concepto ni lo que hemos cimentado en la palabra de Dios. Pero a veces cuando nos enfrentamos a doctrinas muy sutiles, es como que nos tiembla un poco la estantería y podemos llegar a pensar,
oye, en realidad esto no es tan así, a lo mejor puede, y comenzamos a divagar y a producirse en nosotros una situación en la cual quedamos un poco confusos y podemos tener la tentación o ceder a la tentación de hacer que algo sea de Dios porque nos parece en un 90% que es así. Entonces el Señor dice, no, tengo que retener lo que tengo. Desechar, pero también retener. Retener significa, ¿no es cierto?, afirmar aún más aquello en lo cual estoy cimentado. El cristiano verdadero no es un hombre, una mujer con una mente abierta. Es un hombre, una mujer con una mente no cerrada, pero con un colador gigantesco, ¿no es cierto?, con distintos tipos de orificios, y cada vez tiene que tener orificios más pequeñitos para que puedan retener, ¿no es cierto?, colar toda aquella cosa que no viene de Dios. Y solamente eso se consigue con el aprendizaje, ¿no es cierto?, la dedicación permanente a la palabra de Dios. Dice en Lucas 8:15, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. La palabra retener, por si quieren notarlo en el griego, es krateo, que significa agarrarse firme. Agarrarse firme. Así, literal. Krateo. Lucas 8:15, al final de la parábola del sembrador, cuando está hablando de la buena tierra, dice, más la que cayó en buena tierra, refiriéndose a la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, ¿qué cosa? La palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces hay conceptos que se combinan, que son, ¿no es cierto?, el retener la palabra, eso genera un fruto, pero también usa la palabra perseverancia. Es algo que nosotros debemos también incorporar en nuestra vida diaria como hijos e hijas de Dios, el perseverar. La perseverancia es lo que va a diferenciar en los cristianos verdaderos el crecimiento de el estancamiento. Ahora, el crecimiento ciertamente nos va a llevar también a un proceso no fácil, a veces doloroso, pero que en definitiva va a generar que cada vez nosotros nos podamos empoderar mucho más en el sentido de que la palabra nos esté guiando, nos esté confortando, pero también nos esté dando las directrices para poder justamente contender por la fe, poder ofrecer el verdadero evangelio a nuestros oyentes y por supuesto también vivir a la manera del evangelio. Si cada uno de nosotros ha sido verdaderamente buena tierra, nuestro corazón luchará por retener lo que estamos oyendo, que viene de Dios, daremos fruto y perseveraremos. Recuerden ustedes que lo que estamos viendo el día miércoles en el estudio de los atributos de Dios, una de las características que necesitamos nosotros desarrollar como cristianos es la perseverancia. La perseverancia va de la mano con la convicción, porque solamente en la perseverancia conoceremos que Dios siempre está en nosotros, con nosotros, y está obrando a través de nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación sentimental solamente con Dios, no que no tengamos sentimientos hacia Él, y por supuesto que los tenemos, cuando tenemos una relación solamente sentimental con Dios, es cuando nosotros hacemos de nuestra relación con Dios una situación muchas veces caprichosa, en la cual cuando no se dan las cosas como yo pienso, yo creo, abandono. Cuando las cosas se dan, ¿no es cierto?, recibo, y siempre el estándar soy yo. Lo que yo pedí, lo que yo quise, lo que yo, ¿no es cierto? Y sin entender o querer entender que Dios opera
en todo tiempo, tal como dice Romano, ¿no es cierto? A los que aman a Dios, y ahí está la clave, a los que aman a Dios, y amar a Dios significa amar a Dios y no amarme yo. Los que aman a Dios, todas las cosas, y ese todos implica, ¿no es cierto?, todas estas situaciones difíciles y complicadas que normalmente cuando estamos verdaderamente enfocados en la perseverancia de Dios son las que más provechosamente provocan en nosotros que se cumpla el plan de Dios para nuestra vida. Desarrollan paciencia, desarrollan amor, desarrollan perseverancia, desarrollan fe. Pero la fe no se desarrolla saliéndome todas las cosas conforme a lo que yo quiero. Normalmente lo que hace eso es debilitar la fe, porque la fe verdadera es probada, ¿no es cierto?, como el oro, como oro refinado dice, y la forma de probar la fe es justamente provocando en nosotros todo aquello que nos irrita, nos molesta, nos saca de lugar, justamente para que podamos espiritualmente en la perseverancia vencerlo. Recuerde que nosotros estamos camino a la vida eterna que ya comenzamos a vivir desde cuando recibimos al Señor Jesucristo, y que este paso por esta vida es transitorio y tiene un propósito único en el cual podríamos nosotros incorporar todos los otros más, pero es un solo propósito: glorificar a Dios por medio de ser transformados en nuestro carácter. Glorificamos a Dios cuando nuestro carácter es transformado y asimilado cada vez más al carácter de Cristo. Ese es el propósito. No hay propósito más grande que eso. Y Dios usará todo lo que está en Él y en toda su soberanía para que nosotros cumplamos ese propósito. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Hay personas que están estancadas todavía porque todavía piensan que lo que les está sucediendo no viene de Dios, y que a lo mejor si viene de Dios, o Dios no tiene el deseo, ni la capacidad, ni el poder para sacarlo, no entendiendo que es justamente el peso de la aflicción lo que provoca, tal como fue con Jesucristo. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, y era el lugar donde se exprimía, se aplastaba los olivos para poder sacar el aceite. Jesús fue aplastado aquella noche en el Getsemaní y salió lo mejor de él. ¿Qué fue lo mejor de él? La obediencia al Padre y el amor a nosotros. Eso es lo que va a hacer el Señor contigo y conmigo: aplastarnos de tal manera que pueda salir ese aceite fino que es justamente la madurez espiritual y el entender los propósitos de Dios. Nosotros estamos llamados a retener, según de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes, otra vez, estad firmes. No seáis llevados por cualquier viento de doctrina, no bases tu relación con Dios o la perseverancia en Dios, en nuestro Señor, a través de las respuestas o de las supuestas respuestas que tienes o no tienes de Dios. Dios siempre responde, y casi siempre responde con pruebas. ¿Y cuál es lo más importante que nosotros debemos confiar? Que Él nos sostiene en medio de la prueba. Todos ustedes, todos nosotros pasamos pruebas. Hay un costo que se paga por la santidad, claro que sí, pero ninguno de nosotros ha perdido nada, sino que todo lo contrario ha ganado. Ha ganado. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina. Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. Retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, retén las sanas palabras, retén la doctrina, retened la sana doctrina, guardar el depósito de la palabra de Dios que nos ha sido entregada. Todo eso es un proceso constante, no de un día, no de algunos días, sino que de toda la vida. Ahora, ¿quién es el que nos da la fuerza? El Espíritu Santo, la sobrenaturalidad en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, quien no solamente retiene, sino que examina, contiende, ¿no es cierto? Y también obedece o nos da el poder de obedecer. Finalmente, Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. La revelación de Dios, el Espíritu de Dios que nos está diciendo qué es verdaderamente lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, según el estándar de Dios. Finalmente, el día de hoy vamos a ver el deber de obedecer. El cristiano que está practicando el discernimiento, que se está entrenando en el discernimiento, se está preparando en la palabra y está viendo las experiencias de la vida, ya no con la óptica egoísta de cada uno de nosotros, en la cual algunas cosas van a ser buenas o malas según mi propio deseo. Cuando amamos a Dios, todas, incluso aquellas cosas que pueden ser dolorosas, todas las cosas ayudan al propósito de transformación que Dios está efectuando en nosotros. Esta alma, este carácter va a habitar el día de mañana un cuerpo glorificado donde ya no va a morar el pecado, por lo tanto no va a haber ninguna posibilidad de que el pecado tenga parte con nosotros o conmigo o contigo. Pero en este proceso Dios ha permitido soberanamente que nosotros contendamos ardientemente por la fe, seamos puestos a prueba y seamos verdaderamente, quiera Dios, cada uno de nosotros aprobados delante de Dios. Y dice que lo seremos en la medida que usamos bien la palabra de verdad. Entonces, el deber de obedecer. Cuando nosotros estamos frente al concepto obedecer, lo podemos dividir en dos partes. La primera de ellas es, hay que abstenerse de cosas y hay que hacer cosas. La obediencia no solamente consiste en hacer cosas, sino que también en abstenerse de cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa va a llevar a la otra. No podemos nosotros decir, mira, yo obedezco esto, pero no me abstengo de esto, sigo en esto. La obediencia va a llevarnos a dejar cosas y a hacer cosas. Y eso es justamente lo que es la Biblia. La Biblia es un manual de lo que se debe y no se debe hacer. De lo que se debe y no se debe hacer para agradar a Dios, para glorificar a Dios, porque todo es para su gloria. La Biblia no te promete que te va a ir súper bien, que no te vas a tener problemas, que no, la Biblia es un manual para que obedezcamos al autor de la vida, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y todos los títulos que nosotros muchas veces proclamamos, pero que en la práctica pareciera que no fuera así. La realidad de las cosas es que el pueblo de Dios, aun cuando sepa lo que es bueno y lo que es malo, si no sigue el proceso y termina o culmina o da a luz la obediencia, efectivamente todo lo demás resulta inútil. Inútil. Satanás se sabe la Biblia, Satanás sabe mejor la Biblia que nosotros, Satanás conoce muchas cosas que nosotros no conocemos, sin embargo, él no obedece la Biblia, aun cuando la sabe. Pero nosotros tenemos que, por supuesto, entender que el deber de obedecer es también un privilegio y es una instancia que está guiada, normada por el Espíritu Santo, quien nos da, como dice Filipenses, coloca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo es obra del Espíritu. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, el que comienza la buena obra la va a terminar. Nosotros tenemos que
no resistir al Espíritu, no resistir al trabajo del Espíritu. Primera de Corintios 9:5. Primera de Corintios 9:5. No es esa, es, a ver. No. Segunda de Tesalonicenses 5:22. Eso, Segunda de Tesalonicenses 5:22. Este es del próximo domingo. Segunda de Tesalonicenses 5:22, que es la continuación del pasaje que comenzamos leyendo. Perdón, primera, eso es. Primera de Tesalonicenses 5:22. Muy bien, están, pero... han contendido ardientemente por la fe. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Es una oración muy sencilla, pero que encierra todo el concepto. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, ¿cómo sé qué es malo y qué es bueno? Por supuesto, el estándar es la palabra de Dios. Todo va complementado, todo va, ¿no es cierto?, concatenado. Pero el llamado es a que el Hijo de Dios debe abstenerse de toda especie de mal. No importa el tiempo que vivamos, la moda que haya, el sistema de pensamiento que haya, que hoy día es inmensamente complicado, ¿no es cierto? Pero por eso es que tenemos el poder de Dios para. El poder de Dios para. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, por lo tanto esto es para el pueblo. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, esa es la condición que tenemos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse, ¿no es cierto?, de todos aquellos deseos carnales. Ahora, ¿qué son deseos carnales? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Eso es lo que tú tienes que escudriñar en la Escritura. Eso es lo que tú tienes que cotejar en la Escritura. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La iglesia va a darte las directrices, vamos a enseñar, vamos a estar en esa dirección, pero el estudio personal y el cuidado personal de la santidad en la vida tuya es responsabilidad también tuya. Y por supuesto el deber de obedecer también implica hacer lo que Dios nos pide. Primera de Timoteo 4:13, solo son algunos pasajes. Primera de Timoteo 4:13. ¿Qué es lo que debe hacer el Hijo de Dios? Hay cosas de las que me debo abstener y hay cosas que debo hacer. Ahora, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. ¿No es cierto? Eso significa darle cabida a estas tres cosas. Esto no es solamente para un pastor, no es solamente para un maestro, es para todo hijo e hija de Dios. Primero que nada, tiene que haber una disposición. Si tú no te ocupas, vale decir, si no le entregas un espacio diario a la palabra de Dios, tú estás ciertamente pecando contra Dios y esta exhortación es para ti. Es para ti. Cada uno de nosotros, tú mismo, sabes exactamente el tiempo que tienes o no tienes, la actividad que realizas. Por eso hay cosas que vas a tener que dejar y otras cosas que vas a tener que hacer. Y una de ellas es ocuparte en la Escritura. Nadie de los que está aquí puede decir con propiedad que no tiene tiempo para hacerlo, porque te aseguro que lo tienes. Ahora, esto es una situación personal. Cada uno de ustedes sabe sus horarios, sus tiempos,
las cosas en las que ocupa muchas veces el tiempo. Aquí no vamos a satanizar ninguna de las actividades que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Diciendo, deja de ver esto, deja de hacer esto. No, tú tienes que ser maduro en las elecciones y tener claridad que estás verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, y por eso es que dice la palabra a los que aman a Dios. Tú tienes que comenzar a amar a Dios, y dice el Señor que el que me ama obedece lo que digo. ¿Te das cuenta? Todo va apretadito, no es labor mía, ¿no es cierto?, estar fiscalizando que tú lo hagas. Es derecho tuyo, es responsabilidad tuya, y ¿sabes qué? Esto se va a notar. No necesitas tú decirme, ni necesito yo decirte que estoy todos los días en la palabra y que hoy, que oro y que tengo momentos tan lindos. No, porque dice que por los frutos se va a conocer. Tú vas a ver la vida de alguien, no necesitas juzgar su corazón. De hecho, estamos absolutamente imposibilitados de hacerlo. Pero dice el Señor, por el tipo de vida, lo que tú ves, o sea, aunque tú me digas que pasas en la Biblia y que oras y que todo esto, al primer apriete respondes como lo hacías hace 10, 15 años atrás, igual, sin ningún tipo de discriminación al respecto. Obviamente el Espíritu Santo no está teniendo control sobre ti y te va a seguir dando ahí mismo. No nos podemos burlar de Dios. Dios no se va a hacer el leso o nosotros, mejor dicho, lo vamos a engañar y vamos a decir, a lo mejor a Dios, ya Dios como que se le olvidó esta parte mía. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, va a seguir apretándote en ese lugar hasta que salga el aceite de su fruto en esa área. Cada uno de nosotros la conoce, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, sabe perfectamente de qué nos está hablando la palabra aquí. Pero el llamado es, ocúpate en la Escritura. Ese es deber tuyo, darle espacio diario a la palabra de Dios. También en Hebreos 5, ya estamos terminando, Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, que es un pasaje que también muchas veces ocupamos. Y esto es para todos nosotros. Esto es como el circo, de 0 a 99 años. ¿Han escuchado ese anuncio? ¿Para todos el circo? ¿No, nunca fueron al circo? Uy, estoy viejo. De 0 a 99 años el circo, Tom. Para todo el circo. Bueno, aquí Jesucristo nos está dando su ejemplo supremo en cuanto a su paso por este mundo como un ser humano igual que tú y yo, sin pecado, por supuesto. Y Cristo en los días de su carne, vale decir en su condición humana, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Escucha eso. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Tú no creo que has derramado lágrimas para que el Señor te libre de esa área de tu personalidad, de tu carácter, que te provoca tantos problemas. Jesús estaba frente a una situación en la cual Él dice que derramó lágrimas, y que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Todas estas palabras son fundamentales. Temor reverente. Si nosotros no tenemos un temor reverente ante nuestro Padre Celestial, y es algo que también estamos aprendiendo el día miércoles, temor reverente, dice que fue oído, pero aunque era hijo, igual Dios lo hizo padecer. ¿Quién más que Jesús tenía derecho, por decirlo de alguna manera, a que el Padre le diera lo que pedía? ¿Quién más que Jesús? Sin embargo, Él dice que por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia no se ejecuta cuando el Señor o quien sea del mundo espiritual haga todas las cosas como yo quiero que se hagan. Oh, pero mira, justo esto, y me sale esto, y me sale esto, y me sale esto. No que Dios no haga también esa parte, pero Dios no está solamente ahí. Esa es una visión carnal del concepto bendición. Una de las bendiciones más grandes que experimentó el apóstol Pablo durante su vida ministerial es el aguijón en su carne.
porque dice que eso le permitió entender, conocer más profundamente la gracia de Dios y que más lo hizo trabajar por la causa de Cristo. No fue la mejoría, fue la permanencia de ese dolor físico o de esa imposibilidad física la que generó que Pablo se volcara con más pasión a la causa de Jesucristo. Entonces nosotros, si no aprendemos a leer realmente las cosas que Dios nos está dando, vamos a caer en el error de circunscribir la voz de Dios o la voluntad de Dios a aquellas cosas que nos son agradables o que nos solucionan un problema. Ya les dije yo hace tiempo atrás, y que es una experiencia personal que sin duda alguna todos compartimos. Nosotros no tenemos probablemente ninguna injerencia sobre nuestro entorno. Nuestro entorno va a hacer lo que el entorno quiera hacer. El punto es que si tú permites que el Espíritu Santo cambie, tú vas a poder verdaderamente vivir en paz en medio del entorno que te toque vivir. Pero no van a cambiar tus hijos, no van a cambiar tu esposo, no va a cambiar tu esposa, no va a cambiar tu jefe, no va a cambiar a lo mejor las condiciones laborales en las que nos encontramos. Muchas de las cosas que se supone van a cambiar o que si cambiasen provocarían en nosotros diríamos, ¿no es cierto?, un desarrollo espiritual. Es la falsedad más grande del mundo, porque aquí lo está demostrando el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, quien dice que aunque le pidió a Dios, por favor, si es posible, quita de mí esta copa, fue oído, por supuesto, porque él tenía un temor reverente, pero la respuesta del cielo fue no. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice que después que oró en el huerto de Getsemaní, se levanta y dice que afirma su rostro. Vale decir que adquirió esa cuota de poder sobrenatural para enfrentar lo que venía más adelante. Eso mismo va a pasar en tu vida, pasa en mi vida. Pasa en mi vida, pasa en tu vida. Pero tenemos que identificarlo. El discernimiento es para eso también. Es para eso también. Finalmente, 2 Corintios 9:13. El apóstol Pablo está hablando acerca de la ministración a otras personas y especialmente a la gente de la iglesia de Corinto. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces dice que la ministración provocó una experiencia en los corintios, que eran una iglesia con muchas dificultades, provocó que efectivamente ellos glorificaran a Dios. ¿Cómo lo glorificaron? Obedeciendo lo que Él les estaba predicando por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, hermanas, el deber de discernir o el arte del discernimiento es algo que cada uno de nosotros debe entrenar. La carta de Pedro dice, ¿no es cierto?, que el alimento sólido es para los que están entrenados en el discernimiento del bien y el mal. Por eso es que incluso muchas doctrinas que son bíblicas provocan tal alteración en hijos de Dios, porque el entrenamiento en el discernimiento es escaso o ausente. Y es escaso o ausente porque ciertamente no se entrena en la palabra de Dios, no se le hace espacio a la palabra de Dios, y por lo tanto estamos absolutamente a la deriva, y más que nada ya no a la voluntad de Dios, sino que casi a la misericordia de Dios. Pero la idea no es que nosotros vivamos de esa manera. El propósito de discernir es ciertamente el poder examinar, el poder contender, el poder retener para poder obedecer. La obediencia es el fruto del discernimiento, porque el discernimiento
indefectiblemente nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida. Pero si la obediencia no es la culminación, la obediencia a la palabra de Dios no es la culminación de este proceso, nosotros nos encontraremos en una posición ciertamente muy complicada, porque sentiremos algo que el cristiano hoy día, desgraciadamente, siente con tan habitualmente, que es la frustración. Cristianos frustrados. Pero cuando tú examinas un poco esa frustración, tiene que ver con mis ideales, mis planes o mis expectativas respecto a. Y ciertamente siempre vamos a encontrar frustración en todo eso. Pero cuando hacemos todo para la gloria de Dios, no hay frustración, sino que hay ¿qué cosa? Más pasión. Aun cuando las cosas no resulten como supuestamente uno consideraría una bendición, sino que todo lo contrario. Pero el fruto de eso, de esa obediencia, genera mayor pasión por la causa de Cristo. ¿Nos ponemos de pie para orar? En esta hora, como cada día domingo, que estamos reunidos y celebramos este acto tan sencillo de la Santa Cena, que es el memorial que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nunca olvidásemos que fuimos salvos por su muerte, por el derramamiento de su sangre, y que no había nada en nosotros que buscase de Dios, como dice el libro de Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ningún justo ni aún uno. Por lo tanto, todos nosotros pertenecíamos a esa descripción. Pero la inmensa soberanía de Dios, Él se propuso salvarnos por medio de la cruz y hace un llamado cada vez que estamos juntos, ¿no es cierto?, por medio de su palabra, a todos aquellos que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Realmente nuestro trabajo es, y nuestro deber y nuestro privilegio es rogar y ser embajadores de Cristo en nuestro mundo. Y uno de los aspectos más importantes de ese trabajo, de ese privilegio, es poder predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, con la certeza de que en todo lugar de este mundo hay hijos e hijas de Dios que escucharán la voz de su Padre, ovejas de Dios que escucharán la voz de su pastor. Así es que si esta mañana tú escuchas la voz de tu pastor, que es el Señor Jesucristo, eres tocado en tu corazón por su palabra, ciertamente la decisión que tomes significará que te has convertido en este momento en un hijo, una hija de Dios. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana porque he escuchado tu voz y porque te he reconocido, Señor, como mi pastor. En esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo aquello que hice sin conocerte. Y te pido en esta hora que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me libre, Señor, para siempre del infierno eterno que está preparado para todos aquellos que te rechacen. Gracias, Señor, porque hoy día la salvación ha venido a mi vida y es solamente por tu gracia. En tu santo nombre, amén. Te recuerdo que si has hecho esa oración y has escuchado la voz del pastor y has entendido que has pasado de muerte a vida, entonces ya eres una oveja de Jesucristo y Él te ha puesto en este redil. Las iglesias son rediles donde las ovejas deben ser cuidadas por un pastor que en su imperfección tiene la responsabilidad y el privilegio de alimentar este rebaño que le pertenece al Señor Jesucristo. No me pertenece a mí ni le pertenece a ninguna persona, le pertenece al Señor Jesucristo. Pero en ese proceso el Señor Jesucristo nos ha comisionado, nos ha preparado y nos ha encomendado la tarea de alimentar el rebaño. Y yo te invito a que si tú quieres permanecer en este rebaño, te puedas acercar a nosotros para que te podamos conocer y también ayudarte en este proceso hermoso que comienza hoy
y culminará cuando el Señor te lleve a su presencia.